¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Buenos días en México, gran parte de Latinoamérica, buenas tardes en la vieja Europa. Qué placer estar con ustedes acá. Primero que todo, me presento, soy Richard Johnson, CX Personalization Strategies en Multiplica, eh, con varios añitos encima en lo que respecta a consultoría, estrategias de negocios digitales, y por ahí también como profesor y docente en temas de Customer Experience, analítica digital y por supuesto en lo que hoy día nos convoca, la personalización, ¿no? Esta disciplina fascinante, pero un poquito también ahí como agua entre las manos, como que la queremos y como que se nos va. ¿Qué está pasando ahí, no? Y eso da pie justamente a la sesión de hoy. Hiperpersonalización estancada. Ese apellido que espero esté trayendo, pero también genera suspicacia en muchos de ustedes. Y ese aterrizaje, ¿no? ¿Por qué tu plataforma no es el problema y qué si lo es? Por lo tanto, en los próximos minutos lo que intento compartir serán más que todo tanto experiencias, opiniones, comentarios, insights, pero también empatizar con ustedes dolores que estamos viendo en la industria, dolores que hemos vivido, aquellos que hemos trabajado del lado cliente, pero también desde el punto de vista de la consultoría. Por lo tanto, vamos a partir con la primera provocación, ¿no? La primera provocación al respecto. La trampa en la que todos, en la que todos caímos. Bueno, a ver, hablamos de una hiperpersonalización estancada y decimos, la plataforma no es el problema. Bueno, a ver, ¿qué puede estar pasando? Por acá tenemos grandes actores, ¿cierto? De lo que respecta a las compañías, a las plataformas de marketing y tecnología, las famosas MarTech. Muchos de ustedes probablemente están o han estado en el proceso de implementar un Salesforce Marketing Cloud. Algunos de ustedes han implementado probablemente algún CDP como Tilium, como Segment, ¿vale? Un Customer Data Platform, con la ilusión de que por fin vamos a tener ese customer data, ese perfil 360 que nos promete la literatura y los vendors para poder activar y para poder individualizar esa oferta y esa comunicación que tanto se ha prometido, ¿no? Eh, Sin embargo, a pesar de esta adquisición masiva y continua de plataformas de MarTech, hay algo que no está cuajando bien. ¿Y qué nos dice McKinsey? McKinsey nos dice justamente el 15, solo el 15% de los CMOs, estoy buscando aquí mi ayuda, ya, perfecto. Solo el 15% de los CMOs de los negocios creen que la compañía va en el carril correcto de la personalización. Y fíjense lo que nos dice Gartner, que a pesar de la importancia de los Customer Data Platform, de lo que decía anteriormente, el nivel de utilización sigue siendo muy bajo, ¿vale? Con solo un 22% de los encuestados reportando un buen uso de la herramienta, solo un 22%. Y es que ocurre que tenemos que entender que evidentemente la ecuación no es como la imaginamos, es decir, un aumento en la inversión en MarTech, en plataforma, en tecnología, no es sinónimo de una mejora en el Customer Satisfaction, en el Customer Experience. O sea, se espera, ojo con este dato, amigos, 2027 se espera que la inversión en MarTech exceda los 215 billones de dólares. Situación curiosa porque estamos viendo justamente uno de los periodos con el índice de Customer Satisfaction más bajo de los que se tiene registro. Por lo tanto, es claro, no hay una relación directa entre el aumento y la adquisición de plataformas y el Customer Experience y la satisfacción de los clientes. Y vamos viendo cuáles son los primeros síntomas en los cuales se manifiestan estas primeras señales de que, ojo, Richard, parece que la tecnología no es el problema. Y acá me permití caricaturizar una historia que es real, que la encontramos en Twitter en su momento, que fue un caso en su momento, ¿cierto? El relativo a este chico que después de comprar unos zapatos, unas zapatillas en Sapos, eh, y luego navegando, luego visitando unos videos en YouTube, ¿cierto? Se encuentra con la sorpresa de recibir una serie de anuncios, una serie de publicidad y de videos asociados al producto que acaba de comprar o que había comprado horas antes, pero con un 70% de descuento. ¡Qué miseria de experiencia! ¡Qué miseria de experiencia! Y esto no es un caso único, cada uno tiene su propia historia personal al respecto. Personalmente, y esto lo documenté y lo escribí tiempo atrás en un par de artículos, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que simplemente después de toda la información que tu banco tiene de tus transacciones, tu historial, sabe mejor que tu esposa, tu pareja o incluso tu madre en qué gastas tu dinero?
y no es capaz de articular una manera sencilla de ayudarme a un pago rechazado que he recibido de un servicio o de un producto que intenté adquirir. Todo lo que saben, toda la tecnología que tienen y no son capaces de mandarme un mensaje que me diga, ¿eres tú? Sí, soy yo, amigo, y acepto el pago. Y en esta situación en particular, perdí como unos 15 minutos llamando a un ejecutivo para señalar que el pago que estaba intentando hacer era correcto. Por lo tanto, cada uno tiene su historia personal como consumidor, como usuario. Pero también tenemos historias a nivel de los negocios, a nivel organizacional. Y justamente, ¿qué pasa si el problema no es el que creemos que es? Y es cierto, y ya lo venía diciendo, ha existido esta tendencia en poner el foco en la herramienta, en la plataforma. Y la verdad es que muy pocos, ¿cierto? Nos preguntamos cómo realmente queríamos ganar con el uso de esa herramienta y de esa plataforma. Y ahí viene el truco, ¿no? Pasa que la inversión justamente no ha generado el retorno prometido. Toda esa ilusión de una implementación que venía a garantizarnos mejoras en la conversión, que venía anunciando una mejora en la relación con los clientes, una mejora en el Customer Lifetime Value, ¿cierto? Que es uno de los indicadores claves en el relacionamiento y aspectos financieros con el cliente. No llegaron, ¿vale? No llegaron a puerto. Y las estadísticas hablan por sí solas. 55% de implementaciones de CRM fallan en alcanzar sus objetivos. 43% de los usuarios, de los negocios, por supuesto, emplea menos del 50% de las funcionalidades de estos flamantes nuevos CRM, ¿no? Y dense cuenta, solo el 28% de los proyectos de implementación nunca ve retorno, ¿vale? Nunca ve retorno o el famoso return on investment, perdón. Entonces, hay muchas señales, hay cifras, y hay que entender que la adquisición de tecnología no es tan complejo desde el punto de vista de la justificación en una junta, ¿no? Muchas veces, y esto lo hemos aprendido, perdón, lo hemos aprendido en la venta consultiva, ¿cierto? Que muchas de las decisiones pasan por aspectos más emocionales y que luego intentamos justificarlas con aspectos más racionales, ¿no? Y es cierto que se aprueba mucho más fácil una demo de plataforma con capacidades impresionantes, ¿no? O el contrato del roadmap de implementación o ese presupuesto tecnológico que se paga solo. En una junta es más fácil poder argumentar versus, versus un proceso de definición estratégica con una mirada a largo plazo. Eso cuesta un poco más. El show me the money, ¿dónde está, cierto? La inversión en capacidades de equipo y procesos internos es más difícil de aprobar, es más difícil de justificar en una junta. El tiempo, poder solicitar, poder disponibilizar tiempo para esos casos de uso iniciales antes de que incluso comenzara una implementación, o poder, de alguna forma, desarrollar ese modelo de decisión, pero que requiere, ojo con esto, alineación entre las áreas. Y aquí la pregunta retórica, no espero una respuesta necesariamente, ahora no sé si tengo aquí activado el chat, pero también hay una sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Pero una mirada también interna. ¿Están ustedes como equipo logrando comunicarse de manera prolija, de manera sencilla y de manera clara con el resto de las áreas en lo que respecta a las experiencias con clientes, en lo que respecta a la data que compartimos y a la data que vamos generando en cada interacción con nuestros clientes? Interesante. Bueno, el tema es que el verdadero problema, y justamente es aquel que no se menciona en las demos, ¿cierto? En las ventas de nuestros amigos vendors de plataformas, es que muchas veces el problema está cuando nos miramos al espejo, ¿vale? The man in the mirror, como decía nuestro amigo Michael Jackson, ¿vale? The man in the mirror, o the business in the mirror. ¿Y por qué? Porque justamente de repente nos dejamos seducir por esa adquisición de una máquina más poderosa, de una herramienta, todo en uno, ¿no? Aquella que requirió una implementación de meses, de muchos recursos, de tiempo, de dinero, de organización, de prioridades. Y que años después está ahí estacionada como tenemos este Lamborghini, ¿no? Entonces ese CDP que termina ingestando datos, ese CRM que termina capturando justamente esos touch points, ¿cierto? Esas interacciones, esas transacciones con nuestros clientes, ocurre que nadie sabe qué hacer con ellos, ¿no? Los clientes, como consecuencia, siguen recibiendo el mismo email de siempre y ahí justamente cabe la pregunta, y la pregunta que nos venimos haciendo un principio, ¿no? ¿El problema es la plataforma? Bueno, la verdad es que no, porque la plataforma está haciendo lo que prometía.
Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué falló? ¿No? Y esto es claramente la escena que muchos de ustedes verán en sus propias organizaciones. El primer bloqueo que reconocemos, ¿cierto? O las tres primeras fuentes de esta definición de problema son al mismo tiempo tres verdades distintas, ¿no? Esta fragmentación dentro del negocio, esta fragmentación de lo que estamos aprendiendo de nuestros clientes, de nuestros usuarios, una fragmentación que se define dependiendo del área y el tipo de datos y atributos que estamos capturando. Y esto es claro, el equipo de marketing podrá estar trabajando con los datos del CRM, el equipo de productos sabe muy bien los datos comportamentales que ocurren en cualquiera de los productos digitales que hoy día disponemos, y el equipo de data que trabaja justamente con el data warehouse que lo maneja todo. Pero estos equipos no son capaces entre sí de poder compartir y de poder establecer una estrategia en común de utilización y activación de esa data. Bloqueo número dos, por supuesto, una optimización de canal sin orquestación. ¿Y cuántos de ustedes han visto un mensaje similar a este? Nos llega por correo una campaña de nuestro banco y fíjense, llega en el momento correcto, con el producto, la oferta y comunicación correcta. Y al segmento, evidentemente, correcto. Logré empatizar con ese email y generaron, obviamente, en mí la intención de saber más. Y ese open rate se transforma en un click to rate, ¿cierto? Le hago clic y adivina de dónde llego. Llego a una landing page totalmente masiva, totalmente generalizada, ¿cierto? En donde veo exactamente lo mismo que todos. Y este es el problema. Esa personalización que se logró realizar bien en un canal no trascendió en el resto de los canales o en el resto del journey, ¿vale? Por lo tanto, lo que ocurre es que aquí en este tipo de ejemplos estamos optimizando el open rate mientras la experiencia completa sigue siendo genérica. Y un bloqueo número tres. Uf. ¿Quién es dueño? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién es responsable? Tecnología sin gobierno. A la izquierda, obviamente, las luces, no los fuegos artificiales, no culpo a los vendors, ¿vale? Pero evidentemente nos encontramos con herramientas muy seductoras, pero que eh, muchas veces llegan a una organización que no está preparada, ¿no? Eh, Podemos definir la herramienta, pero no podemos dejar de definir aspectos que tienen que ver con el accountability, con la gobernanza. Preguntas generales que ustedes mismos se pueden hacer. ¿Quién decide qué vamos y cómo vamos a personalizar, por ejemplo, en el uso de la herramienta? ¿A quién? ¿Cómo vamos a medir el éxito no solo de la plataforma, sino de las distintas iniciativas que vamos a estar generando con nuestros clientes? ¿Cuándo? ¿Con qué criterio? Por lo tanto, todas estas preguntas son parte del concepto de gobernabilidad, son parte del concepto que acompaña, obviamente, la ejecución y la implementación de una tecnología de manera correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin esta gobernabilidad, el equipo usa solo el 10% de las funcionalidades, el plug and play, lo que es obvio, pero no podemos llegar más allá. Y es la licencia más cara del stack que justamente nadie sabe cómo justificar. Y quizá acá vamos a incomodar al más de alguno, eh, pero afortunadamente gente que trabaja muy en profundo, haciendo estudios y trabajando directamente con muchos negocios, eh, han llegado a la conclusión, me refiero prácticamente a Abraham y Edelman, que son consultores de la Boston Consulting Group, y que nos dicen que el esfuerzo, la distribución del esfuerzo de aquellos negocios que mejor lo hacen en cuanto a la personalización, lo trabajan de esta manera. El 70% del esfuerzo lo destinan a personas y procesos. A personas y procesos. Y ahí hablamos de gobernabilidad, hablamos de responsabilidad, hablamos de definir, hablamos de básicamente el desarrollo, la articulación de equipos de trabajo, ¿no? El 20% del esfuerzo en la data. Por supuesto, y todos estaremos de acuerdo que sin la data, no solo para temas de personalización, sino para temas, por ejemplo, hoy día la IA con una data de mala calidad es prácticamente inútil, ¿no? Por lo tanto, el 20% se enfoca en la data y solo un 10% en la tecnología, ¿no? No estamos minimizando la inversión en la tecnología en absoluto, pero hay que entender que las compañías que hoy día mejor lo hacen en un contexto de relacionamiento con clientes son aquellas que destinan gran parte, ya sea de presupuestos, tiempo, recursos y prioridades, en el desarrollo de un equipo que esté a la altura de las expectativas.
Y lo que ocurre en la realidad es que la mayoría de las empresas tiene esta distribución exactamente al revés, ¿no? Al revés. Solo la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con algunos e-commerce aquí en México, y uno de ellos, por ejemplo, nos decía que estaba heredando justamente un e-commerce, una marca de textil importante, y que prácticamente heredó toda la plataforma y tiene una persona operando en el área de marketing y atención al cliente y no tiene ninguna estrategia del cómo llevar a cabo ese relacionamiento con clientes, tanto aquellos que están por primera vez, aquellos que han comprado más de una vez, e inclusive qué tipo de comunicación y estrategia puedes desarrollar para generar la recompra. Por lo tanto, ya tenía toda la herramienta implementada, tenía los plugins, tenía las extensiones, incluso tenía algunos casos de uso automatizados que muchas de estas plataformas ya traen, pero tenía cero dominio y control de lo que tenía que hacer y de cuál era la estrategia a llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, es ese 70 que muy pocos están presupuestando. Y bueno, el mayor obstáculo para la hiperpersonalización a esta altura ya es evidente, ¿no? No es el stack tecnológico, ¿no? No es el stack tecnológico. Y parafraseando un poco lo que comentamos anteriormente con estos equipos de marketing, data, etcétera, aquí también me permití alguna licencia gráfica, ¿no? El equipo de marketing que tiene intenciones de personalizar por ciclo de vida. Interesante, vamos a personalizar por el life cycle del cliente, pero los datos que necesito los tiene producto, ¿ok? No están disponibles. Nuestros amigos del equipo de ciencia de datos, oye, Richard, el modelo predictivo está listo hace 6 meses. ¿Por qué marketing todavía no lo aplica? ¿Por qué no lo está activando? Y luego la gente de CRM nos dice, oye, Richard, los segmentos están listos, pero no podemos sacar adelante ninguna iniciativa, ninguna activación, porque la gente de diseño no tiene, o la gente de contenido y diseño, no tiene las piezas listas. Y cuando nos vamos a ver al equipo de diseño, qué personalización, pero perdóname, yo estoy en otro proyecto esta semana. Y así, obviamente, empiezan a surgir eh, esta fragmentación, no solo en la data, sino en la comunicación, porque no tenemos de alguna forma esa accountability que mencionaba en un principio, ese director de orquesta que nos permita no solo tener visibilidad, sino que también nos ayuda a entender cómo comunicarnos entre los distintos músicos de esta orquesta, ¿no? Todos somos talentosos, pero necesitamos que esta sinfonía suene bien. Y para ello necesitamos a ese director de orquesta. Y eso nos lleva a la respuesta de que todos trabajan, todos tocan su instrumento, pero nadie conversa entre sí. No sonamos desafinados, sino que sonamos básicamente como una cacofonía, ¿cierto? Ruido sin sentido. Y el problema es que el cliente no sabe nada de esto, pero lo percibe, lo siente. Siente esa fragmentación en el caso del email que mostré hace un rato con una landing page que está totalmente fuera de contexto. En ese caso del banco, o en los casos cuando nos llega una promoción importante y luego vamos a una sucursal física, ya sea de comida rápida o de ropa, etcétera, y la persona que nos atiende desconoce totalmente la promoción porque no estaba informada de esta, ¿no? Entonces, el cliente no sabe los problemas internos, pero los puede sentir porque los vive, los encarna en esa experiencia eh, friccionada. Por lo tanto, el mayor obstáculo, retomando la idea, para la hiperpersonalización no está en el stack, está en tu organigrama. Está en tu organigrama. Y en ese sentido, yo creo que es importante que nos preguntemos, ¿dónde estamos invirtiendo hoy? ¿Dónde estamos metiendo la plata respecto a las iniciativas, ¿cierto? Que pretenden mejorar el relacionamiento con nuestros clientes, por supuesto, tomando en cuenta el tema de la personalización. Bueno, ocurre que las empresas que sí avanzan, no es que necesariamente tengan una mejor tecnología, probablemente sí, pero no es necesariamente el gran factor de éxito, sino que suelen tener una mejor pregunta que son capaces de responder. ¿Qué decisión queremos que tome nuestro cliente? Y ojo con esto, ¿qué necesitamos saber de él para influir en esa decisión? Bueno, con todo lo anterior, hemos hablado de dolores, hemos hablado de síntomas y hemos intentado llegar a un diagnóstico, ¿no? Vamos a jugar al doctor. Hemos intentado llegar a un diagnóstico y Richard y nos dice que, oye, el problema es, mírate al espejo primero, hombre, ¿no? Mírate al espejo y que nuestro organigrama es quizás la causa de ese fraccionamiento, de esa sensación, digámoslo,
de poca alineación que los clientes perciben cuando los invitamos a generar ese diálogo y esa conversación con nuestra marca, ¿no? Ok, ya nos queda claro, pero ¿cómo debiésemos dar el primer paso, Richard, cierto? Y aquí lo importante, con lo que hoy día ya tenemos. Hasta dónde se pueda, ¿no? Pero con lo que ya tenemos. Y lo primero es que antes de ponernos a escalar y a cambiar el mundo dentro de la organización respecto a una iniciativa de personalización, y esto lo diremos en cualquier tipo de disciplina, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de agentic experience, eh, siempre partimos con el mismo mantra, ¿cierto? Primero desarrolla un caso de uso que funcione. El primer caso de uso. Esa primera pieza del dominó que genere ese efecto y que luego nos permita, por supuesto, ya tener un programa de una continuidad de, pero una vez establecido ese primer caso de uso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un caso que funciona versus uno que no funciona? Partamos por aquel que no funciona. Un caso de uso inicial que no suele funcionar, equipo, amigos y amigas, es aquel que nos señala, vamos a personalizar la experiencia de todos nuestros clientes en todos los canales. Por supuesto, estamos intentando abordar demasiado, ¿no? No hay criterio de éxito claro, no hay un segmento definido, no hay una decisión específica de influir, no hay propietario, no hay ese director de orquesta, ¿no? Pero un caso de uso que puede llegar a funcionar es plantearlo de una forma más realista, ¿no? Queremos que los clientes que compraron por primera vez en los últimos 30 días hagan una segunda compra antes del día 60. Es decir, estamos definiendo qué es lo que queremos que ocurra, con quién y la expectativa. Y ahí, como estamos señalándolo a continuación, definimos el segmento, el momento preciso del journey que queremos activar, definimos una métrica clara y establecemos también un equipo que se haga responsable, ¿no? El tema es que muchos de estos casos de uso se implementan simplemente sin validar en absoluto, ¿vale? Y nuevamente las estadísticas al servicio de la verdad, pero el 80% de los líderes que en su momento encuestó, perdón, Blend 360, Optimizely, entre otros, señalan creerse muy buenos en la personalización, pero ahí viene el portazo. Cuando lo enfrentamos a la opinión de los consumidores y solo el 8% de estos están de acuerdo con esa aseveración, ¿no? Existe un gap tremendo, 80% versus el 8% percibido. El 64% ha comenzado iniciativas de personalización, pero queda estancado a medio camino. Esto ocurre también ahí, ¿no? Y solo un 26% tiene una definición unificada de personalización en su organización. Bueno, como ya decíamos, la escala viene después de la prueba. Vamos primero con ese caso de uso, ¿vale? No intentemos comernos todo el pastel de una sola vez. Entonces, para iniciar un poco este concepto de cómo podemos comenzar, Richard, ¿cierto? Vamos a establecer primero que hay ciertos conceptos que separan la personalización de la adivinación. Lo primero es entender cuál es aquel momento del Customer Journey o del Customer Life Cycle, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, el ciclo de vida de nuestro cliente, ¿no? Que realmente importa. Acá nos referimos básicamente a la capacidad de nuestros negocios de poder establecer ese punto de dolor, por mínimo que parezca, pero que creemos que dándole una vuelta puede generar un resultado importante en la experiencia, en la satisfacción del cliente y como consecuencia en alguno de los KPIs de negocio que nos importa, ¿no? En segundo lugar, tiene que ver con, y esto es algo que hay que establecerlo un principio, y no quiero sonar contradictorio cuando decimos tener una visión única integrada de cada cliente, pero Richard, eso solo es posible con tecnología. Es claro, claramente necesitamos tecnología, pero podemos partir, obviamente, con la tecnología que hoy tengamos y empezar a definir paulatinamente ese perfilamiento de cliente 360, como es la promesa, ¿cierto? Con lo que hoy tenemos. La intención es que a partir de esta identificación del momento en el journey, y luego la identificación de a quién queremos intentar impactar o activar, vamos trabajando y vamos, me gusta la palabra articular, ¿no? Vamos articulando distintos elementos que nos permiten darle forma a un primer caso de uso de personalización. Es decir, el journey, a quién, o al cliente en este caso, y luego la definición del mensaje u oferta más relevante para esta persona, a este individuo en particular. A partir de ello, vamos a definir también el cuándo.
el instante de mayor receptividad. A partir de la tecnología, con la data que tengamos, podemos determinar, así como las herramientas de email marketing que nos dice, mira, el día en que mejor tasa de apertura tienes y te recomendamos enviar el email en esas fechas, es tal día y tal hora, porque hay un análisis de datos previo, ¿no? Que nos permite poder detectarlo. Acá estamos hablando de poder también entender e identificar en qué momento, y con esto no me refiero solo al instante, día y hora. Hay que entender que el tiempo no se mide solo en minutos y segundos, sino también se mide en el contexto de una organización y de una persona en etapas de la vida de una persona. Ya ejemplificaré más adelante respecto a este tema, ¿vale? Y el quinto punto, ¿dónde? ¿No? El canal más efectivo para cada interacción. Así como podemos llegar a identificar cuál es el instante o momento de vida óptimo para poder acercarnos y poder proponer una comunicación, una oferta, etcétera, también es importante el espacio, el lugar o el canal en el cual vamos a decidir proponer esa comunicación. Es claro para todos que no todos respondemos correos, yo no soy de responder llamados telefónicos, por ejemplo, pero sí soy muy receptivo a mensajes de texto o a email que vienen bien argumentados, ¿no? En ese sentido, nos vamos a referir a 5 preguntas que nos van a permitir ordenar un poco el caos con estos primeros casos de uso. La primera pregunta es el para qué, y por supuesto entenderán que esto se relaciona mucho con los 5 conceptos que les comenté previamente. La pregunta del para qué se refiere con justamente esa identificación del momento en el journey. El propósito de negocio que justifica personalizar, ¿no? Y cuando hablamos de propósito de negocio nos referimos, por ejemplo, a la situación de un banco que hoy día detecta que tiene grandes oportunidades de mejora en la relación con sus clientes en la etapa de onboarding. En la etapa de onboarding. ¿Cuántos de ustedes que trabajan en servicios financieros observan justamente la caída o abandono de productos por una actividad prematura e insuficiente, un poco o bajo engagement, ¿no? Por lo tanto, hay momentos de journey para la industria de servicios financieros que son claves, como es la etapa del onboarding, ¿no? Y la activación de productos. Segundo, ¿a quién? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? La segunda pregunta es ¿a quién? En este caso representa al cliente. Y no necesariamente el segmento demográfico, el segmento de intereses, sino que, y ya entraremos en detalle, nos referimos a características que nos permitan abordar a usuarios como individuos, ¿no? Persona a persona. Tercero, el qué. Y acá nos referimos también justamente a la oferta, a los contenidos, al mensaje que vamos a proponer. Esa oferta o mensaje relevante para esta persona en particular. ¿Cuándo? También, ¿cierto? El momento de mayor probabilidad de influir y finalmente el dónde. El canal donde esa persona está más receptiva. Equipos, cuando diseñemos un caso de uso, pongámonos en primer lugar la pregunta de qué etapa del journey presenta oportunidades en las cuales podemos hacer un trabajo, aunque sea incipiente, aunque sea sencillo, ¿cierto? Que nos permita escoger, ¿cierto? A un grupo ya macro o micro segmento de usuarios en los cuales podamos hacer una comunicación, una oferta, una personalización de la experiencia en el momento y en el lugar que mejor creamos conveniente para ese cliente y por supuesto para nuestros intereses, ¿no? Por lo tanto, a partir de estas 5 preguntas, voy a ir aterrizando distintas ideas, ejemplos que permitan de alguna forma aterrizar a qué nos referimos con todo esto, ¿no? El primero es el para qué y nos referimos al Customer Life Cycle o al Customer Journey. Y acá solamente como para ilustrar, no es necesario que lo veamos en detalle, pero tenemos el típico Customer Journey de un e-commerce o de un retail, ¿cierto? Por supuesto, el Customer Journey en otras industrias tiene otras características de otra naturaleza, ¿no? Pero acá hablamos de la conciencia, la consideración, la compra, la postcompra y la lealtad. Pero fíjense, cada una de estas etapas tiene grandes oportunidades para poder proponer cierto tipo de experiencia que vaya mucho más afín a los atributos y características de cada persona. En la etapa conciencia, ¿cómo podemos inspirar, educar o, en algunos casos, ¿cierto?, contactar
a los usuarios y a los consumidores con alguna comunidad que le permita poder conocer más de lo que yo ofrezco, de mi propuesta de valor como marca. En la consideración, ayúdame a encontrar lo que quiero, facilítame la navegación del proceso, dame el mejor valor que puedas tener a partir de lo que has aprendido de mí. Y así sucesivamente, en etapas de lealtad, reconóceme, sorpréndeme y encántame. Haz que mis futuras experiencias sean mucho más fluidas porque ya he hecho esto antes contigo, ¿no? Por lo tanto, esta slide, equipo, espero que le sirva. Tómenla como una base, obviamente, muy sencilla, muy básica, con el cual podamos incluso tomar cada uno de estos puntos y cuestionarnos si pudiesen ser un eventual caso de uso inicial para empezar a activar. Y a partir de ahí, bueno, podemos ir viendo distintos ejemplos y con su permiso, salud, distintos ejemplos. Voy a ir abordando distintas industrias para terminar quizás con un ejemplo más asociado a un caso particular, ¿no? Pero servicios financieros, el caso de abandono de la solicitud, el abandono de una aplicación, por ejemplo. Y acá lo que vemos, un banco personaliza para reducir el abandono en los tres primeros pasos del funnel de un crédito digital. Ya sea un crédito hipotecario, ya sea un crédito eh, de consumo, ¿cierto? Crédito de cualquier tipo. Y en ese sentido, el banco en particular decide intervenir en ese instante exacto, ¿cierto? Si un cliente calificado se detiene por más de 90 segundos, recibe un mensaje de su asesor en tiempo real, ¿vale? Recordemos que estamos hablando acá de clientes del banco, ya existe una contactabilidad, ya existe data al respecto. Por lo tanto, acá podemos establecer un propósito específico, medible y accionable, en los cuales a partir de estas señales de comportamiento vamos a desarrollar este motor de recomendación contextual y definimos esa experiencia personalizada que en este caso se puede manifestar con una llamada del ejecutivo. Y acá básicamente lo que nos dice de Financial Brand, en este caso en particular, un caso real, solamente que no lo tenemos anonimizado, el 70% de solicitantes digitales abandona antes de completar. Este era el diagnóstico, esta era la realidad que estaban teniendo. Un banco con seguimiento proactivo personalizado logró que el 40% completara su solicitud. Siguiente ejemplo, un poco más aterrizado, supermercados y los programas de lealtad. Esto es algo relativamente sencillo, pero que todavía vemos muy poco en cuanto a experiencias en este tipo de programas, que es simplemente poder reconocer a nuestra clienta, reconocer que tiene tantos puntos ganados justamente en esta relación de largo plazo que ha tenido con nuestra marca, con nuestro supermercado, y ser capaces de poder sugerir una canasta de productos a partir de lo que ha comprado previamente, pero que es posible pagarla en su totalidad con los puntos que hoy día tiene. Es decir, poder fomentar el uso de este programa de lealtad, el uso de los puntos. Así también existen programas de lealtad muy bien ejecutados por aerolíneas, ¿cierto? O incluso algunos bancos también tienen programas que utilizan muy bien eh, la relación, la antigüedad de los clientes, los puntos para poder fomentar ese gasto, ¿cierto? La aplicación de esto en eventos, en productos en este caso. Por lo tanto, empoderar programas de rewards adaptando las ofertas al contexto de los puntos que tenga el cliente. Si nos vamos a la segunda pregunta, ¿a quién? Podemos tomar el caso del retail y la recompra. Una tienda deja los segmentos demográficos de lado e identifica qué clientes están en el momento de recompra esta semana, según su patrón de navegación reciente. Por supuesto, también esto no, van de cada día, ¿cierto? Distintos negocios que nos piden ayuda y vemos que la segmentación se basa exclusivamente en data de intereses, data demográfica, inclusive hasta cierto punto datos de qué han comprado y cuánto han comprado, pero no son capaces de poder jugar a ese modelo predictivo que hoy día muchas de estas herramientas Martech ya tienen incorporado para poder inferir cuáles son aquellos que están cerca de una recompra, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, un modelo similar, señales de comportamiento, motor de recomendación contextual, para permitir esa experiencia más personalizada por canal. Y acá, por ejemplo, lo que nos dice Shopify en el reporte de reciente, bastante reciente del año pasado, ¿cierto? Next Best Action. El Next Best Action para clientes. A ver, primero que todo, recordemos que es el Next Best Action. Es básicamente la mejor decisión
que el negocio, la marca, puede establecer al plantear una comunicación con un cliente. No siempre es una oferta de un producto, puede ser simplemente una comunicación, puede ser básicamente, y ni siquiera puede tratarse solo de contenido, puede tratarse de simplemente no hacer nada. Es curioso, muchas veces la respuesta correcta es no hacer necesariamente algo forzoso con el cliente. Por lo tanto, en Next Best Action, en este caso de este retail, ¿cierto? Con patrón de recompra, 400% de aumento en ingresos y una personalización por AI, ¿cierto? Con un 25% en valor promedio del pedido, un aumento del 25%. Otras historias que encuentro muy interesantes, por ejemplo, tenemos el caso de KLM, que tiempo atrás lanzó su programa Family Updates, en el que reconocieron que parte del journey del viajero se extendía, se extendía a otras personas que son muy importantes para este viajero en particular, como es su familia. Y KLM sacó básicamente este programa y bueno, digamos, esta capacidad, esta funcionalidad, en el cual le permite a familiares y básicamente el círculo de confianza del viajero tener estatus eh, frecuentes sobre el vuelo de esta persona. Imagínense yo que tengo papás sobre los 70 años y yo que vivo en México, para los que no saben, y siendo chileno, tengo justamente siempre ese tema de dónde están mis papás cuando nos vienen a ver a México, ¿no? Y viceversa, poder también expresarles y darles la tranquilidad de cómo vamos nosotros con nuestra familia viajando. Por lo tanto, interesante, porque acá KLM no solo detectó un momento del journey que tiene alta sensibilidad, sino que también lo adaptó justamente a personas que tienen justamente este deseo de poder mantener informado a sus seres queridos, ¿vale? En ese sentido, KLM activó actualizaciones de vuelo, como les decía, en tiempo real para familia y amigos. Y evidentemente el impacto no es solo operacional, ¿no? No es solo operacional, podemos medir el engagement, podemos medir varias cosas, pero aquí hay un impacto emocional. Entonces, ahí también hay un mensaje, chicos, chicas, equipos, el cómo nosotros podemos tener esa mirada de largo plazo en el que la personalización va a perseguir hasta cierto punto la transaccionabilidad, pero cómo podemos apostar a la relación con nuestros clientes, ¿ok? No solo busquemos la transacción, sino que intentemos buscar la relación de largo plazo con nuestros clientes. Y otro ejemplo interesante también, el caso de esta compañía de Estados Unidos, Voya, de servicios financieros, en el cómo utilizan ese perfilamiento del cliente. Eh, MyVoyage es una herramienta, es una aplicación literal que integra datos financieros y de salud para ofrecer recomendaciones proactivas de bienestar, ¿no? Va de una relación transaccional, como ya decía recién, a una basada en la confianza mediante la personalización masiva. Y acá lo que encuentro también interesante de lo que hace Voya, eh, saca provecho, incluso, y por ahí tuve unas conversaciones hoy día con algunos colegas cuando hablábamos de Tesla y de algunas compañías que están haciendo uso de la información de manejo del carro o del automóvil para poder perfilar mejor las tarifas de seguros de carro y hasta cierto punto seguros de vida y seguros de salud, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a intentar es entregar el mejor producto a partir justamente del comportamiento y de la data, tanto financiera como de salud, que pretende o que tiene este cliente. Pero también, fíjense que esto Voya lo toma como una ventaja competitiva. Cuando uno busca Voya, fíjense cómo se autodefine. The My Voyage Mobile App brings personalized guidance and data-driven insights. O sea, se define como una compañía que ofrece guía personalizada basada en hallazgos e insights que vienen de la data, ¿no? Es muy interesante y de hecho, la personalización sin lugar a dudas se transforma en una ventaja competitiva. Tercero, el qué, la fábrica de contenidos. Y acá nos referimos a una aerolínea también que tiene que definir qué tipo de oferta de upgrades puede desarrollar con una cartera de clientes específica, ¿cierto? Una aerolínea identifica cuáles viajeros frecuentes tienen vuelo en 14 días y cuál es su historial de upgrades, y solo a ellos les ofrece un paquete de ascenso, ya sea primera clase o básicamente maletas adicionales, etcétera. En donde la oferta correcta no necesariamente es la más creativa, sino la más relevante. Y el caso en particular, que en este caso también está anonimizado,
Segmentar correctamente a esta aerolínea le generó 37% más de ofertas aceptadas de estos upgrades y, bueno, 70 millones adicionales en ingresos estimados en un análisis de más de 64 millones de reservas. Utilizar la data para entregar el contenido adecuado. Un ejemplo que me gusta mucho es el de Adidas México. No, honestamente no exploré cómo está haciendo la vida en otros países. Creería que la estrategia es muy similar y Nike también tiene estrategias similares, pero que se refiere mucho a las estrategias de preferencias de contenido. Sin tecnizar o hacer más técnica la conversación, pero esto es lo que en la industria lo conocemos como el Zero Party Data, ¿no? Básicamente, la captura de datos que el cliente, el consumidor, de manera explícita nos entrega y que nos permite perfilar mejor no solo al usuario, sino también eventualmente el contenido que le vamos a entregar. Y acá Adidas, prácticamente en el contexto deportivo y de lo que hace, me hace distintas preguntas que se manifiestan justamente en un sistema de correo, en un sistema de email, que escoge el contenido relevante de forma automática en base a una sola plantilla de email. Por lo tanto, Adidas y otras marcas de similares características que tienen este tipo de programas automatizan y incluso las más maduras están usando efectivamente inteligencia artificial para poder generar miles de piezas de contenidos que mejor se adapten a los atributos de esta persona. Y nuevamente, sin entrar en mucho tecnicismo porque se me está yendo el tiempo, pero fíjense que hoy día hay muchos negocios que están haciendo uso de la metadata de los contenidos para que cuando generamos imágenes, generamos copies, etcétera, cada una de estas piezas tiene asociados conceptos que van asociados a atributos generales de un consumidor. Por ejemplo, en mi caso, que yo establecí ahí originals, running y training, va a asociarse mucho a metadata de imágenes y copies que estén asociadas a training, running y originals. Todo en base a un contexto de experimentación y testing, por supuesto, pero podemos utilizar justamente el contenido, y hoy día más aún con inteligencia artificial, para adaptar en tiempo real y de forma automatizada qué pieza de contenido es más idónea para un Richard para maximizar el open rate y el click rate, ¿no? Y otro ejercicio, pero este es de un poquito opuesto, y esto también es casi como reflexión. La gente de Bloom and Wild, que venden flores, ¿vale? Empresa británica, inglesa, dejó que sus clientes, en este concepto de dame tus preferencias, dejó que sus clientes eligieran no ver publicidad del Día de la Madre. Menos alcance, sí, pero 5 veces más comentarios positivos. Esto nos lleva a humanizar la relación con nuestros clientes. No perdamos de vista eh, que ser intrusivos con nuestros consumidores eh, nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Y en ese sentido, Bloom and Wild lo que intenta es empatizar con personas que probablemente no quieren que le recuerden el Día de la Madre, el Día del Padre, bueno, y los otros ejemplos que tenemos ahí, ¿vale? Y el tercero, que particularmente me gustó mucho porque me tocó experimentarlo aquí en México, también el caso de Aeroméxico, en una estrategia de fidelización que creo que no sé si fue premiada, pero fue muy, muy interesante. Lo que hicieron fue personalizar con inteligencia artificial los videos de cumpleaños de millones de clientes. Y fíjense, lograron no solo un gran open rate, una tasa de open rate de 43%, el 7% de los que lo recibieron lo compartió. De hecho, yo fui uno de ellos, compartí mi video con gente, me pareció extraordinario, y lograron un 91% de sentimiento positivo, convirtiendo esta campaña de email en una de las acciones de loyalty más destacadas del año, al menos en México. No lo tengo acá, pero cualquiera que lo busque lo podrá encontrar incluso en YouTube, pero es un saludo de cumpleaños en donde este capitán te habla y aparece información, no información, pero está personalizado por tu fecha de cumpleaños, está personalizado por tu horóscopo, el año en que naciste, cómo era Aeroméxico en su momento, ¿no? Muy interesante y que generó, como ya les decía, mucha viralidad entre aquellos que lo recibieron. Cuarto, ¿cuándo? Los triggers automatizados. En la industria de telecom, obviamente, el trabajo con el abandono y el churn es importantísimo. Y acá, el ejemplo se refiere a una operadora que detecta señales de abandono, ¿cierto? Caída en uso, consulta de tarifas, y activa la retención antes de que el cliente decida irse, ¿cierto? Es decir, entender que el momento de mayor influencia está justamente antes de esa decisión. Por lo tanto, acá el trabajo que se hace, ya sea con nuestro equipo o con las herramientas de turno, cómo establecemos ese perfil financiero y conductual,
cómo creamos un modelo de propensión y cómo activamos, idealmente con la oferta correcta, antes de que vaya a abandonar, en el canal correcto, con el contenido correcto, ¿vale? Muchos, perdón, modelos proactivos de predicción del churn, 50% menos, ¿cierto? Y 15% más de renovaciones en el primer año. Otro ejemplo, en el área de salud, lo que ha estado haciendo Walgreens. Walgreens, recordemos que es una cadena de Estados Unidos, farmacéutica también del área de la salud, y en el que empatizan simplemente con personas de cierta edad, ciertas características demográficas, sobre todo gente de la tercera edad, en el que en algo tan sencillo, le permiten a estas personas poder, mediante el ingreso de su número de teléfono, recibir un mensaje para que le recuerden que necesita reabastecer su medicamento, reabastecerse de productos que son importantes por razones obviamente específicas, ¿no? Y acá tenemos, ¿cierto? Alerta from Walgreens, your prescription is ready for pickup, ¿vale? Entonces, cosas muy sutiles, ¿cierto? Crear esas experiencias oportunas, anticipando las necesidades de los consumidores, siendo un asistente virtual en aspectos tan relevantes como la salud, ¿ok? Vámonos a la quinta. ¿Dónde? Integraciones de canales. Y acá nos referimos a el ejemplo del journey omnicanal de las aseguradoras. Una aseguradora detecta que sus clientes revisan coberturas en la web, en el sitio web de la aseguradora, pero luego terminan decidiendo adquirirla en la aplicación móvil. Bueno, está casi de más decir que la integración de la navegación y comportamiento de usuarios en distintos canales digitales al día de hoy se hace importantísimo, ¿no? Bueno, lo que hace básicamente la aseguradora es orquestar la experiencia en consecuencia. El canal no es un detalle, es parte de la estrategia de influencia. Y nuevamente este diagrama que nos permite entender a partir de esas señales de comportamiento cómo vamos orquestando este journey, vamos decidiendo en qué canal, pero vamos reconociendo esa trazabilidad del usuario a partir de los distintos touchpoints en distintos productos o canales digitales. Y en este caso, también anonimizado, el 72% dice que la personalización influye en dónde hace su banca. Bancos Digital First ven un 10 a un 20% más en retención. Telcos o telecom, cobranza más empática. El ejemplo que tenemos acá es una simulación de un caso real, que por razones claras no pude colocar el nombre de negocio, en el cual tenemos básicamente la gestión de cobranzas, es decir, con usuarios y clientes por ABC motivo morosos, y cómo se intenta lograr recuperar esa cartera perdida, pero con una oferta y un mensaje mucho más empático que es capaz de reconocer momentos del cliente y sin entrar en todo el detalle. Pero, hola Martín, soy el asistente virtual de Telecompany, notamos que tienes un saldo pendiente. Y el cliente nos responde. Y uno, lamentablemente no siempre es el mismo caso para todos, ¿no? Pero el cliente, Martín nos dice, sí, quiero pagar, pero no puedo hacerlo en un solo pago, ni en las próximas 2 semanas, ¿no? Mi situación económica no me lo permite. Y ahí viene la respuesta de la telco. Gracias por tu respuesta, entendemos que la situación puede ser complicada y queremos asegurarnos de que encuentres una opción que se ajuste a las necesidades. Y le proponen, ¿qué te parecería un plan de pagos más flexible? ¿Podríamos dividir tu saldo pendiente en cuotas? ¿Te parecería mejor opción? ¿Te parecería mejor esta opción? Y Martín nos dice, sí, funcionaría mucho mejor para mí. 4 cuotas mensuales está perfecto. Y de alguna manera, esto también lo vimos con David Boronat en un webinar anterior de Agentic Experience, ¿cierto? El sistema es capaz, casi por sí mismo, de poder establecer y activar justamente una oferta que el cliente pueda disponer en ese momento, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve todo esto? Porque hemos visto ejemplos de distintas industrias, de distintos niveles de madurez, en distintas etapas del journey, ¿no? ¿Cómo se ve esto cuando una empresa decide hacerlo en serio? Pero también cuando necesita comenzar con ese primer caso de uso. Y el ejemplo que vamos a utilizar es una empresa de servicios financieros en LATAM. Solo caso ilustrativo, ¿no? Vamos a tomar a Banco Nacional, que yo lo he usado antes, y perdón, Banco Nacional no refleja la realidad, y si hay coincidencia, como dicen las series y películas, es total casualidad, ¿vale? Primero, situación inicial, plataforma activa, base de datos robusta y equipo trabajando. El problema que tenemos
en Banco Nacional es que nuestras comunicaciones siguen siendo genéricas y tenemos una baja activación post-adquisición. Y el ejemplo que di hace un rato del onboarding no es antojadizo. Muchas conversaciones con muchas instituciones de servicios financieros que están teniendo problemas en la parte inicial, en lograr ese engagement que le permita al consumidor, al cliente en este caso, generar las primeras rutinas de uso del producto, que es lo que permite que luego la relación obviamente sea más fluida. Entonces, esto es totalmente real, ¿no? Bueno, la decisión de Banco Nacional, en vez de personalizar todo, vamos a escoger solo un momento. La primera semana después de la adquisición de un producto. Ya puede ser una tarjeta de crédito, puede ser una tarjeta de débito, etcétera. ¿Ok? Entonces, la decisión es importante establecerla porque nos permite dar guía a lo que viene a continuación. ¿Qué descubrieron? Que el 60% de los clientes que abandonaban en 30 días nunca había completado al menos una acción clave. Nadie les había comunicado nada relevante esa primera semana. Así como el e-commerce de fashion, de moda, que tuve la oportunidad de conocer tiempo atrás, que nos decía justamente la gente compra, pero no vuelve a recomprar. ¿Vale? Estoy teniendo unos 70, un 80% de gente que me compra por primera vez, pero no vuelven. Bueno, y la respuesta es que simplemente no tuvimos nada interesante que decirles para que vuelvan, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vamos aprendiendo pasito a pasito? Cada granito de arena de Touchpoint con nuestros clientes nos va diciendo nos va dando una aproximación mejor de qué podemos decirles después, ¿no? Lo que activaron, una secuencia muy sencilla, basada en comportamiento real, orientada a que el cliente completara esa acción clave en los primeros 7 días. Y justamente como lo tenemos en el ejemplo, notamos, Carlitos, que aún no has completado tu primera transferencia. Te ayudamos. Tu asesor Juan tiene 5 minutos para ti. Ahora, hablamos. Es intentar, sin presionar, pero es intentar de alguna forma establecer salidas, iniciativas que le permitan al cliente disminuir la fricción, disminuir fricciones de ese primer uso. Recordemos, en una institución financiera, el uso frecuente de los productos genera no solo una relación, sino también un tema de confianza en los productos que permite poder ascender a otros productos, ¿no? Los famosos cross-selling y los upselling. El resultado, la tasa de activación temprana, justamente en esos primeros 7 días, mejoró significativamente. Y ese caso se convirtió en el modelo a seguir para los clientes. O sea, lo que estamos diciendo acá, vamos a establecer un primer caso de uso sencillo, con un journey que reconozcamos como una clara oportunidad de mejorar la relación con nuestros clientes, y vamos a establecer un plan de activación que también, aterrizado, acotado, sin mucho riesgo, nos permite tener los primeros resultados. El aprendizaje que tengamos de ese primer caso de uso debiese ser la base para el siguiente caso de uso, quizá un poquito más sofisticado, pero que ya nos va a permitir poder, en la siguiente junta que tengamos de presupuestos, poder levantar la mano y decir, hemos logrado esto, queremos llegar a lograr todo esto adicional, pero necesitamos su ayuda en sponsorship, en priorización y por supuesto en platita, ¿no? En presupuesto para sacar adelante, ya sea tecnologías, ya sea capacitación, ya sea proceso, etc. Y entonces, para cerrar, ¿qué hacemos? Bueno, hay 3 grandes preguntas que pudiésemos plantearnos para definir cómo iniciar justamente estos primeros casos de uso con lo que hoy tenemos, ¿no? Lo primero, ¿podemos nombrar un solo caso de uso de personalización activo hoy? Es decir, con segmento definido, momento definido y criterio de éxito definido, ¿vale? Si la respuesta como equipo nos tarda más de 10 segundos, pues claramente ahí está el trabajo, ¿cierto? Es por lo tanto detectar, identificar el primer momento, instante, etapa del journey donde podamos justamente justificar una primera iniciativa de personalización. En segundo lugar, y esto sí que es importante, no metamos la pata desde el día 1. Marketing, datos y comparten la misma definición de qué cliente queremos impactar y con qué propósito. Si cada área tiene su propia respuesta, el organigrama ya está frenando la personalización. Por eso es importante, a pesar de que es algo que se ve mucho más en compañías que van madurando, pero es importante establecer cierto liderazgo en este tipo de iniciativas. Personalización hoy día no va eventualmente a vivir en marketing, no va a vivir en customer experience, no va a vivir en data, producto o TI.
debiese eventualmente ser un equipo transversal tipo pod, que sea capaz de articular con distintas disciplinas y especialistas la mejor estrategia de comunicación, eh, pero obviamente centralizando lo que sabemos del cliente, de manera que este discurso que estamos planteando en la pregunta número 2 sea claro por todos. No tengamos agendas paralelas en cada equipo con nuestros clientes que desconozca lo que otro equipo está haciendo. Y en tercer lugar, sabemos qué decisión queremos que tome nuestro cliente, súper importante. ¿Qué queremos lograr que nuestro consumidor, cliente, paciente, pasajero logre, ¿no? ¿Qué necesitamos saber de él para influir en esa decisión? Si la estrategia no parte de ahí, probablemente estamos iniciando el trabajo desde la plataforma, que es justamente lo que intentamos no hacer desde el principio de esta charla. Por lo tanto, con estas tres primeras preguntas pudiésemos quizás ya poder tener la base de cuál sería eventualmente el primer caso de uso a desarrollar. Ahora, si quieren saberlo con mayor certeza, amigos y amigas, básicamente hoy día, como Multiplicar, podemos echarles una mano con un diagnóstico de madurez en personalización. Básicamente es un diagnóstico muy sencillo, como lo establecemos acá en 30, 45 minutos, donde la intención es explorar con ustedes, en base a preguntas muy específicas, en qué punto está, en qué punto de madurez está justamente esa estrategia de personalización, entendiendo aspectos que van desde la tecnología, el organigrama, ¿no? Los procesos, el Customer Journey que hoy día tienen, y con preguntas y una conversación, esperemos muy amena, esperemos muy amena, podamos quizá sacar a relucir algún par de casos de uso con los cuales pudiese hacer sentido tener una primera prueba, ¿no? Un primer ejercicio que alimente este dominó en serie que habíamos planteado hace un rato. Claramente no es una auditoría, no es una propuesta comercial disfrazada en absoluto, pero es intentar aplicar elementos de este framework que hemos compartido para tener algo de visibilidad de esas oportunidades que pueden estar ahí dando vuelta. ¿Ok? Bueno, a ver, estimados todos, intentando cumplir a tiempo con lo que hemos establecido para esta charla. Querida Kelly, si estás por ahí, ahí estás, perfecto. No Hola, sé si hola. hay preguntas de nuestro querido público que voy a Tengo por sacar. acá una pregunta que me mandaron por interno. Si quieres, vamos empezando con esto para romper el hielo y Ujú. pueden enviar por acá por el chat cualquier otra inquietud que tengan. Nos preguntan, ¿por dónde le recomendarías empezar a una empresa que ya tiene tecnología pero no sabe cuál es su caso de uso? Bueno, en parte de alguna forma lo respondimos hoy día, pero reforzando, a ver, esto es como el doctor, ¿vale? Primero vamos a resolver lo que hoy día nos duele, ¿vale? Aunque sea el mínimo, ¿vale? Intentemos llegar al dolor más obvio, no necesariamente el más sofisticado. El momento del journey es donde más fricción estemos teniendo hoy día con clientes puede ser una muy buena oportunidad para identificar justamente esas oportunidades para iniciar un primer caso de uso de personalización. De ahí para adelante, obviamente, va a depender un poco de lo que tengan a disposición. Nuevamente, no solo la tecnología, sino también a nivel de equipos, el alcance, el propósito, etcétera. Pero la primera respuesta es simplemente fíjense en dónde les está doliendo hoy día esa relación con los clientes. Buenísimo. Aquí tengo, me llegó otra más. A ver, dame un segundo. ¿Cómo convences internamente a un CFO o CEO de invertir en el 70% personas y procesos, cuando es mucho más difícil de demostrar que comprar una plataforma? Sí, claro. Bueno, todo CFO que se respete va a colocar en la mesa un discurso muy, muy sencillo. Show me the money. Show me the money. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que la mejor manera es siendo honesto en esa conversación y establecer que no hay un argumento, digámoslo, necesariamente claro de por qué el tecnicismo del Next Best Action, de la segmentación, de aquí que allá. No, eso no lo va a convencer. Acá lo que intentamos es que los casos de uso sean prácticos, o sea, sean muy pragmáticos en lo que pretenden lograr. Eh, yo creo que hay una relación muy interesante que le puede hacer mucho sentido al CFO, es que cuando intentamos establecer iniciativas de personalización, intentamos estrechar la relación con nuestros clientes, intentamos mejorar el customer experience, el customer satisfaction, ¿no? Y eso en el largo plazo tiene un impacto comprobado en el customer lifetime value,
en el Customer Lifetime Value, ¿vale? Por lo tanto, que es uno de los indicadores financieros más relevantes en lo que respecta al relacionamiento con clientes, ¿no? Por lo tanto, seamos pragmáticos y establezcamos casos de uso, no solo pensando en el CFO, sino pensando también en qué agujas queremos mover dentro del negocio que haga que esto sea sustentable, ¿vale? Pero buena pregunta, gracias. Perfecto. No sé si alguien, bueno, por acá hay otra. ¿Hay algún momento en que la personalización puede volverse contraproducente, hacer que el cliente sienta que lo estás vigilando en lugar de conocerlo? Ok, sí, sí, está interesante. Bueno, de hecho mostramos un ejemplo, caso de esta florería inglesa, que de alguna manera le permitía al cliente, al consumidor, poder marcar límites, ¿no? Marcar límites de contactabilidad. Pero acá yo creo que el mensaje de fondo tiene que ir de la mano de cuán transparentes como marca estamos siendo con nuestros consumidores y clientes respecto a la data que estamos capturando de ellos, ¿no? Estamos capturando data y esto, bueno, para los que estamos en Latinoamérica quizás no está tan marcado, pero para los mercados europeos, para el mercado norteamericano, dadas las legislaciones que hoy día tienen respecto a la privacidad y protección de datos del consumidor, para ellos es mucho más marcado el tema del cómo gestionamos esa data, ¿no? Entonces, acá, cuando hablo de transparencia, me refiero más bien a poder dar claridad de qué estamos capturando de ti, Kelly, ¿cierto? Gracias, Kelly, por visitarnos, gracias por registrarte o suscribirte, gracias por comprar. Eh, y quiero que sepas, Kelly, que los datos que he capturado, tanto de tu compra como de tus atributos, serán utilizados para este tipo de iniciativa y van a estar focalizados en maximizar el valor que tú recibes en la relación que tienes con nosotros. Inclusive nos gustaría saber un poquito más de ti en otros aspectos para aún así mejorar otros elementos, otras etapas o momentos que vivamos en conjunto, ¿vale? Pero dejándote muy en claro que la confianza que vamos a intentar generar contigo es clave para nuestra relación de largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, cuando hay un cliente que sienta que lo están espiando, créanme que ahí hay un mal funcionamiento en el cual la marca está haciendo uso de esa data porque prácticamente no está dando visibilidad del valor que es capaz de generar con esta. Y ahí es cuando el cliente quiere borrar su información o evita que la marca sepa o aprenda más de lo que estamos, o de quién soy y de lo que estamos haciendo, ¿vale? Súper. Bueno, por ahora no veo aquí más preguntas. Mientras tanto, les recuerdo a todos, antes que nada, muchísimas gracias, Richard, por esta gran sesión y toda la información tan valiosa que nos compartiste. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Les recuerdo que próximamente les estaremos enviando la grabación de la sesión para que puedan revivirla o compartirla con sus contactos. Y pues, si alguien está interesado también en el diagnóstico, pueden escribirnos directamente en nuestras redes sociales. Richard, no sé si quieres darles tu mail o algo por si alguien quiere contactarte directamente o si sería por LinkedIn. Pues no, damos mi correo directamente, no hay problema acá y por supuesto también en LinkedIn, quien quiera tomar contacto, hacer comunidad por ahí. Solo que, ¿dónde está el chat acá, querida? Perdón. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde coloco mi mail? Aquí, ¿será aquí en Q&A? Q&A, Q&A, Q&A. Mm, Q&A. Bueno, mi correo es muy sencillo, richardjohnson@multiplica.net, ¿vale? Lo podemos compartir cuando compartamos también aquí la grabación sin problema. No vamos a tener problema con contactabilidad, ¿va? Por favor. Así que no hay ahí ningún tipo de dificultad. Así que muchísimas gracias. Bueno, Kelly, a todos los que nos vieron en vivo en directo, saludos también a los que nos ven en diferido. Esto es fascinante, hay mucho camino por recorrer y no perdamos la oportunidad de generar grandes relaciones de valor con nuestros clientes, usuarios y consumidores. Así que mucho éxito para todos. Gran semana. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo evento. Que tengan un excelente día. Bye bye. Bye bye.